ambicioso trayecto que su huella dejara es el rumbo. A las 9:44 en el rumbo de la mañana, la palabra iluminada, Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenos días, colegas de la cabina, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven. Feliz Navidad, espero que la hayan pasado bien. Y bueno, no dejar de pasar la fecha de la Navidad para rememorar otra fecha. No sin antes decir que antes la gente vivía muy cerca, antes el mundo era un lugar muy pequeño. Imagínense que en el siglo XVIII, en la sociedad de Papúa Nueva Guinea, en las islas de por ahí, esas tribus, el horizonte de vida de una persona se circunscribía a 2 días de distancia, a 2 días de distancia, a 8 kilómetros apenas en la selva. O que en la Edad Media, como máximo 40 kilómetros, era el radio de toda una persona a lo largo de su vida. O sea, una persona que nacía en el Distrito Nacional no pasaba nunca del kilómetro 28 probablemente. Ahí se circunscribía todo. Pero hoy no. Hoy el mundo es un lugar mucho más grande, mucho más conectado, donde en tiempo real podemos ver todo y podemos sentir, incluso presentir lo que nos afecta y lo que nos impacta. Para los dominicanos la muerte de Trujillo fue un hecho que todo el mundo supo que había pasado algo y que a partir de ahí las cosas cambiarían. Para todas las generaciones que vinieron después a nivel mundial, hay 2 hechos que casi todo el mundo podría circunscribirse dónde se encontraba en el momento que ocurrieron. Uno fue el más reciente, la caída de las Torres Gemelas. Todo el mundo sabe exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo en ese momento, o casi todo el mundo sabe exactamente qué estaba haciendo. Y otro muy anterior fue la caída de la Unión Soviética, el 25 de diciembre del año de 1991. Y sí, hace 30 años el régimen soviético colapsó en apenas horas. Un hecho que hoy se ve muy lejano en el horizonte de la historia, y que quizás no se entendería el por qué hablar, reflexionar o pensar en torno a ello. Pero si vemos lo que significó la Unión Soviética antes de su caída para el planeta completo, y lo que representó el conflicto ideológico entre Occidente y la Unión Soviética concretamente, lo menos que representó fue casi una guerra nuclear en 1962 con la crisis de los misiles. Pero eso es solo por señalar ejemplos, porque el impacto de las acciones, la irradiación del accionar de la Unión Soviética en toda la esfera planetaria fue trepidante y tuvo serias repercusiones y grandes repercusiones en toda la sociedad a nivel mundial. Y si bien es cierto que hoy vamos en una especie de deriva intelectual en la cual no hay ningún referente ideológico, porque el capitalismo venció. El capitalismo venció de la manera más sutil posible, haciendo cómplices a todas las personas de su autoproclamada capacidad de resolver los problemas. Aunque hoy en día los problemas de acceder a bienes y consumo, aunque hoy en día, sobre todo los que somos, los que pertenecemos a la amplia franja de la clase media, podemos darle la razón en cierta forma, del plano de vista económico, a Marx, que señalaba que el capitalismo traía la semilla de su propia destrucción, porque iba tarde o temprano, en su afán incesante de lucro maximizado, a erosionar la base que lo sustentaba, la burguesía, la pequeña clase media. Y esto es así. Evidentemente la generación, y esto es un fenómeno que se está dando en toda Europa y en Estados Unidos. Nuestros padres, nosotros hoy por hoy somos una generación que vive un estado de nivel mucho más precario que nuestros padres. Y en el caso de Europa y en el caso de Estados Unidos, los jóvenes de hoy indudablemente que van a ganar menos dinero que sus padres, con menos posibilidad de tener una vivienda, con menos acceso a la salud universal y a la educación de calidad. Esos son hechos y eso está ahí. ¿Por qué? Porque no hay un contrapeso. No hay un contrapeso ideológico que permita, pues, digamos, compensar y equiparar la carga. A raíz de la caída de la Unión Soviética, un teórico de la Rand Corporation, Francis Fukuyama, llegó a hablar de que habíamos llegado al fin de la historia y al último hombre. Tan grande era la soberbia
en el triunfo. Y está bien que así sea, el que gana es el que goza, todos los liceístas sabemos eso. Pero tan grande era la soberbia de Occidente en ese momento que se llegó a plantear que la historia había llegado a su final, porque el capitalismo ganó la carrera contra la Unión Soviética. Y al final de cuentas uno nos pregunta, pensar y reflexionar en torno a esto, Fafa, 30 años de la caída de la Unión Soviética, ¿es baladí? ¿Qué importancia puede tener? Bueno, fue un régimen que duró 74 años, 74 años, y en realidad sus grandes características fueron, en primer lugar, la negación de la propiedad privada, un marcado autoritarismo en la toma de las decisiones, una excesiva burocracia que entorpecía las capacidades económicas del sistema per se, una gran niveles de planificación, una negación absoluta de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, sacrificados en aras del control ideológico, y donde el medio ambiente tuvo muchos rezagos. Esto, sin embargo, fueron cosas que se supieron después. La polarización ideológica era tan fuerte que realmente en el momento eso no era importante y no era trascendente. Y si hacemos un mapeo de norte a sur, de Argentina a México y de este a oeste, del país que usted quiera, y orbitamos el planeta completo, los 27.000 kilómetros de la circunferencia, y volvemos a ese país, todo el mundo no fue ajeno a este drama ideológico. República Dominicana, todo lo que vimos aquí con los años de plomo de Joaquín Balaguer, esos funestos 12 años, fue un reflejo de esa lucha ideológica, toda esa sangre vertida, todos esos jóvenes profesionales muertos por el Estado en aras de un control preventivo del comunismo, o peor aún, muertos entre los propios comunistas, porque luego el comunismo se escindió en lo prorruso, lo prochino, lo coreano, y aquí en República Dominicana, sobre todo en el año 69, hubo mucho conflicto, y cuando uno lee la prensa de esa época, algunos de esos muertos eran entre las facciones del comunismo en la República Dominicana, que se replicaban aquí las querencias ideológicas que habían. Sin embargo, sobre los despojos calientes de ese cadáver de la Unión Soviética, quedaron sepultados muchos importantes logros. Hay que tomar en cuenta que en 1917, cuando Rusia es asaltada por los comunistas, y ya en el 22, cuando surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia es el estado más atrasado de Europa, más atrasado en todos los planos, en el plano energético, en la agricultura, en la educación, y por lo tanto fueron muchos los logros que se hicieron a la sombra del comunismo hasta poder agotar esa primera fase. Pero ya a finales de los 50 era evidente que el modelo estaba condenado al fracaso por todas las razones que he señalado, y a partir de ahí el modelo degeneró de una forma brutal en un autoritarismo sanguinario que, bueno, tenía que llegar a donde llegó, y ese autoritarismo sanguinario se reflejó en todas las partes, en Latinoamérica, con Cuba, en la primavera de Praga, en Hungría, en todos los lugares. Esa caída de la Unión Soviética no fue fortuita, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hablar de esto en la distancia? La caída de la Unión Soviética, propiciada sobre todo por el último influjo reformista hecho por Mikhail Gorbachev, permitió, por ejemplo, que los chinos se miraran al espejo y que los chinos dijeran, ¿y nos va a pasar a nosotros esto también? Y esa caída de ese gigante político permitió que los chinos pudieran hacer a tiempo, sobre la marcha, sin salir del tren, sin saltar del tren, las reformas económicas que permitieron que China es lo que es hoy en día, y que han permitido y permitirán que China sea lo que va a ser en los próximos 10 años. Entonces, no es baladí pensar un poco en para qué sirvió esto, porque el eco de esa implosión lo seguiremos viviendo. Lo seguiremos viviendo en el caso chino, indudablemente. Lo estamos viendo en cualquier momento con la crisis de gas que se va a generar en Europa, con los conflictos de Ucrania, que todos los expertos están planteando que se van a ocasionar en los próximos meses, sobre todo por el deseo de este Vladimir Putin, presidente de la República Rusa, de volver a esos aires de grandeza imperial. Pero aquí en el hemisferio lo hemos visto muy reciente en el triunfo de Boric en Chile. Boric es una persona que viene de las filas del Partido Comunista. Entonces, la pregunta es, ¿hablamos a esta altura del juego de comunismo o de capitalismo realmente? Porque hablar de comunismo es hablar de la expropiación de la propiedad privada, sobre todo. Pero en China hay propiedad privada. El país más comunista del mundo es el país que a su vez tiene más concentración de propiedad privada en el mundo probablemente. Y más millonarios también, Fafa. Entonces, pero también el que ha sacado más personas de la pobreza extrema y de la pobreza, en el menor tiempo posible.
Entonces, ya no podemos ver el mundo en blanco y negro, un espectro tan maniqueo como comunismo, capitalismo. Ya ese prisma no es suficiente, en el caso chino lo demuestra, pero no podemos renunciar a la conquista de los valores occidentales, no podemos sacrificar la libertad y los derechos fundamentales en aras de la seguridad o de la comunidad económica, no. Porque lo que tenemos que replantear, cuando digo replantear, es cuestionarnos, porque este proceso ideológico y teleológico siempre estará evidente, porque la dialéctica es parte de la naturaleza humana. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos valores que tendrá esta izquierda? A veces uno ve el programa de Boric, un afamado comunista, y cuando uno lee lo que está proponiendo, ¿y qué es lo que está proponiendo Domingo Fafa? Está proponiendo reforma a la seguridad social, del régimen de pensiones, por ejemplo. Por eso es lo que se está proponiendo en República Dominicana, y lo que la propia ley ordena que se haga cada 10 años. ¿Qué es lo que está proponiendo? Educación de más calidad y educación abierta y universal. Y eso no es comunismo por ningún momento. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a vivir en un régimen de desigualdad tan brutal que cuando alguien nos pone sobre la mesa unos mínimos decentes, unos mínimos de humanidad, hasta lo cuestionamos, lo vemos con suspicacia. Y es legítimo que veamos esto. Entonces yo invito a que saquemos un tiempo, a pesar de que Fafa no lo habló en el día de hoy, reflexionemos en torno a eso, a lo que ocurrió hace 30 años, que en un día apenas un 25 de diciembre de 1991, de golpe y porrazo y de una sola firma, el Estado que cristalizaba la lucha de millones y la muerte de decenas de millones de personas en aras de un ideal, de una ideología, quedó reducido a la nada. Entonces, no todo es tan simple como para arriesgarlo a una sola carta, pero no todo es tan complejo como para que no podamos encontrar en cada suceso un aprendizaje como este. Rumbo de la mañana.